Hola Teonauta, en este vídeo te explico todo lo que debes saber para entender y celebrar el tiempo de Navidad. Y además lo hago de manera fácil, completa, profunda y con animaciones. La palabra Navidad viene de natividad, en latín nativitas, que significa nacimiento. Epifanía, que es el segundo eje de las celebraciones de este tiempo, viene del griego phaino, manifestación, que junto a epi significa manifestación de lo alto. La Navidad es el tiempo litúrgico donde la Iglesia celebra la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, nacido de María la Virgen en Belén de Judá, y también todos los eventos que rodean este glorioso acontecimiento. En realidad, los primeros cristianos no escribieron nada sobre los orígenes de Jesús. De hecho, ni siquiera conocemos la fecha de su nacimiento. Entre otras cosas porque pensaban que el mundo se iba a acabar, y porque los cumpleaños para los cristianos en esa época no tenían muy buena fama. Habría que esperar a Mateo y Lucas para que se pusieran por escrito las tradiciones sobre la infancia de Jesús. Son relatos que quieren dar sentido teológico a su persona y su misión. Para ello, estos dos evangelistas toman datos de la tradición oral de los discípulos. Y aunque difieren entre sí, hay datos comunes, como la concepción virginal en el seno de María, el nombre de José o el nacimiento de Jesús en Belén. El relato que conocemos, más que periodístico o cronológico, es un relato, por tanto, de tipo teológico. Es decir, que cada elemento está bellamente colocado para manifestar algo del sentido profundo de la Navidad, que es que Dios mismo entra en la historia de los hombres para salvarnos. Se muestra cómo Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, que naciera en Belén, la ciudad de David, cumple la profecía de Miqueas, quien decía que el verdadero gobernador de Israel tenía que nacer en Belén de Efrata. También se da un desdoblamiento simbólico de lo que había de suceder en las comunidades cristianas. Los pastores, por ejemplo, son primicia de los israelitas, un reflejo de cómo los pobres en el pueblo de Israel iban a acoger el mensaje de Jesús. Y los magos, por su parte, son primicia de los gentiles. Cumplen los oráculos de cómo las naciones extranjeras alabarían a Yahvé. De hecho, en los relatos, los gentiles sí creen, mientras que los dirigentes judíos como Herodes, pues no. También habría que atender a la literatura apócrifa y tradicional de esta época, aquella que no entró en el canon bíblico, porque también nos dan datos muy interesantes que han pasado a nuestra comprensión tradicional de la Navidad. Como por ejemplo, la mula y el buey. ¿Qué pintan estos en nuestros belencitos? Pues bien, esto tiene un hermoso sentido teológico, ya que el arranque de las profecías de Isaías comenzaban diciendo que conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero que Israel no conoce al Señor ni su pueblo recapacita. Otros ejemplos de hermosos añadidos de la tradición son, por ejemplo, que los magos de Oriente fueran reyes y que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, o que Jesús naciera en una cueva iluminada. Cosas que, pues, en los evangelios no está dicho. Hablemos del origen de la Navidad, porque si alguna vez has buscado este tema en Google, te habrán salido cosas muy parecidas a esta. No me hagas más rey, hombre. Yo no sé qué quieren decir cuando se refieren al origen pagano de la Navidad. Porque si la Navidad recuerda el nacimiento de Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el nacimiento de Cristo es algo pagano? Mira, si se refieren a que la Navidad tiene origen pagano porque está puesta en el solsticio de invierno, ya te digo yo que esto no tiene sentido. Porque el solsticio de invierno no es nada pagano, es algo cósmico, que cada cultura pues asume y explica a su manera. Obviamente los cristianos toman la fecha en la que el sol empieza a crecer, para simbolizar cósmicamente a Jesucristo, que es el sol que nace de lo alto, como dice el Evangelio según San Lucas. Nota, en el solsticio de verano, cuando el sol se empieza a ser más pequeño, la Iglesia celebra a San Juan Bautista, que dijo de sí mismo que tenía que menguar para que el otro creciera, para que Jesucristo se hiciera más grande. Si es que todo tiene sentido. Pure Christian Logic. Y si se refieren a que la Navidad cristiana sustituyó los cultos paganos, pues digo yo, menuda obviedad, pues claro, antes había cultos paganos y luego cristianos, pero eso no quiere decir que el origen de los cultos cristianos esté en el paganismo, digo yo. De hecho, la Navidad cristiana no se coloca para sustituir el culto a Mitra en el siglo III, y esto es algo que afirma hasta Antonio Piñero, que no es sospechoso de nada. Tenemos constancia de que la primacía, incluso histórica, la tenía la fecha del 25 de marzo. El 25 de marzo era el día en que se celebraba la Encarnación. Y se celebraba en ese día porque ese era el día tradicional en el que Dios había hecho la creación. Y también el día tradicional del sacrificio de Isaac. Y el día tradicional, por último, el que se había colocado el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que era un día, el 25 de marzo, que tenía muchísimo contenido. Y ahí se coloca también la Encarnación. Es decir, cuando Dios se encarna en el seno de la Santísima Virgen María. Por tanto, parece obvio que 9 meses después de ese día naciera Jesús, justo el 25 de diciembre, exacto. Otra cosa es que después este mismo calendario ya establecido lo usaran los emperadores
para imponer la uniformidad en el imperio en tiempo de Teodosio el Grande y todo esto, pues sí. Pero eso no tiene nada que ver con el origen de la Navidad, ni mucho menos. Total, que en torno a los siglos IV y V ya estaba la Navidad instalada más o menos como la entendemos hoy. Claro que luego siguió con algunos desarrollos, eso está claro. Sobre todo con la evangelización de las tierras del norte de Europa, que eso le da el toque invernal definitivo a la fiesta de la Navidad. De este tiempo data también el árbol de Navidad, por ejemplo, que es una combinación de tradiciones del norte de Europa con tradiciones propiamente bíblicas. Claro que el último toque a la Navidad se lo dio toda la cultura comercial de finales del XIX y sobre todo del siglo XX. Y así queda como la fiesta familiar y hogareña que conocemos hoy. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de este vídeo para hablar de los orígenes cristianos de la figura de Papá Noel. Porque este anciano regordete de barba roja no siempre ha sido así. La historia de este personaje se remonta a un obispo del siglo IV llamado Nicolás. Era obispo de una ciudad de Turquía que estaba cerca del mar. Como la ciudad de la que había sido obispo estaba muy cerca del mar, empezó a cobrar cierta fama de protector de las travesías marítimas, como una especie de Poseidón cristiano. Ya en vida tenía fama de santo y de buenazo, y cuenta la leyenda que evitó que las 3 hijitas de un pobre señor fueran vendidas como esclavas, y para ello dejaba saquitos de oro dentro de la casa, así por la ventana. Así se convierte en un señor que da regalos a los niños. Esta tradición, a partir del traslado de su cuerpo a Italia, se extiende por toda Europa. Y su nombre, Santa Claus, pues no es más que una evolución de San y Nicolás, que es lo mismo que Claus. Fue Washington Irving el que añadió un carro y un caballo que dejaba en los tejados de las casas. Y un tal Clark Moore, por ese tiempo, le puso barriga y cambió el caballo por unos renos voladores. Bienvenido a la historia, Rudolf. Y Coca-Cola y la industria norteamericana del siglo XX pues hicieron el resto. Fin de la historia. Pero lo que la Iglesia celebra en estas fechas es el nacimiento de Jesús, que es la encarnación misma de Dios, la palabra que existía desde siempre. La Iglesia, a lo largo de la historia, fue intentando entender de la mejor manera posible lo que contaban los evangelios, y al mismo tiempo intentó formularla de manera que esta enseñanza fuera aceptada por toda la Iglesia universal. La cosa, después de muchos diálogos y discusiones, queda como sigue. El niño Jesús, nacido en Belén, es el Hijo de Dios, es decir, de la misma naturaleza que el Padre. Es Dios en el mismo sentido que el Padre es Dios. No decimos que es hijo de Dios como el resto de personas, sino que es hijo de Dios de manera sustancial, por así decirlo. Pero Jesús es hombre verdadero. Y esto, que hoy parece una obviedad, en algunas etapas de la Iglesia no estuvo tan claro. Dios se hace verdaderamente hombre, y con todo lo que esto implica. Por tanto, y en conclusión, Jesús es Dios y hombre verdadero. No un poquito Dios y un poquito hombre, o las dos cosas en términos medios, sino que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esto implica que Jesús manifiesta a Dios plenamente. Así que si nos preguntamos dónde está Dios en medio de este sufrimiento, en realidad ninguna religión como la cristiana ha dado una respuesta tan radical a esta pregunta. Porque Dios se ha hecho uno de nosotros para asumir nuestros propios sufrimientos en carne propia. Dios no es indiferente a nada de lo humano. Y además, lo que Dios nos enseña en la revelación de Jesús es que el necesitarnos unos a otros es la forma propia de ser humano. El amor y el cuidado es lo que nos define a los ojos de Dios. Dios se hace hombre y sufre hasta el infinito. Nace en pobreza, vive en pobreza y muere en la más absoluta miseria. Y todo esto Dios lo ha hecho por amor. A ver, esto es un poco complicado porque hay muchas fechas, pero no te preocupes porque las vamos a ir poniendo todas ordenadamente en el calendario para que te aclares y para que no te pierdas ni una sola. El tiempo litúrgico de la Navidad comienza el 25 de diciembre, con la solemnidad de la Natividad del Señor. Claro que este día tiene muchas misas, y cada una está puesta por un motivo histórico distinto, te lo aseguro. Está primero la misa de la vigilia, que se celebra la tarde antes, el 24 de diciembre. La misa de medianoche, que es el momento en el que tradicionalmente se dice que nació Jesús. La misa de la aurora, que es por la mañana muy temprano. Y la misa propiamente del día de Navidad. Y las lecturas se colocan ahí bellamente, apuntando a lo que pasó en cada momento de este día según los relatos. Esta fiesta cobró tanta importancia que se constituyó en una octava de Navidad, que termina el día 1 de enero, con la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Y mientras tanto se iban celebrando otras fiestas por aquí y por allá, con el paso de los siglos. La fiesta de San Esteban, por ejemplo, el día 26, la fiesta de los Santos Inocentes, el día 28, o, establecida más tarde, la fiesta de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre. Además, el domingo
que cae dentro de esta octava se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, o en su defecto el 30 de noviembre. Y el 6 de enero se celebra la Epifanía, la manifestación del Señor, que es algo de lo que no hemos hablado, pero que es muy importante, porque es la fiesta más primitiva que conservamos en torno a la Navidad. Ya en el siglo II en Egipto se celebraba la Epifanía, ligada sobre todo al relato del bautismo del Señor. A partir de San Efrén, sin embargo, esta fiesta se centra un poquito más en la visita de los magos. En cierto sentido, esto también es una manifestación del Señor, una manifestación a las naciones, a los pueblos, a los extranjeros. Y también se añadiría el sentido de las bodas de Caná, porque es el inicio de la vida pública, la manifestación de Jesús con su primer milagro. Así que ya vemos que es una fiesta muy densa. El domingo siguiente al 6 de enero se celebra el bautismo del Señor. Y con esta celebración termina el tiempo de Navidad. Un pequeño paréntesis, hay lugares en los que en 6 de enero pues no es precepto y entonces se celebra el domingo que cae entre el 2 y el 5 de enero. Y el bautismo del Señor se deja para otro día, que en realidad no me queda claro si es el lunes siguiente, después de ese domingo, o ya el domingo siguiente. Solo un paréntesis. Más allá de la Navidad se celebrará el 2 de febrero el Día de la Presentación, lo que antiguamente se llamaba la Purificación de María. De hecho, está puesta ahí precisamente 40 días después del nacimiento, que era el tiempo que la ley pues establecía que una mujer tenía que permanecer ahí, impura. Todo está pensado en el calendario cristiano. Todo. Algunos se quejan de que las navidades están secularizadas, pero es que esto tampoco es ninguna novedad. Como vimos, la fiesta de las Saturnales convivieron con el hecho cristiano de la Navidad por varios siglos. Incluso hoy en las navidades, tal cual están establecidas, podemos encontrar valores propiamente cristianos, como la solidaridad, la centralidad de la familia y de los amigos, y también otros hechos como la ternura, la inocencia o la atención amorosa a los niños. En la misión de la Iglesia, a lo largo de su historia, siempre se ha cogido todo lo bueno de la historia humana. Pero es que esta es la propia dinámica de la encarnación, asumir la historia humana tanto con sus luces como con sus sombras. Y en este sentido, la labor de los misioneros cristianos en cada nueva generación de cristianos está todavía por hacer.